Muy buenas noches, familia cordobesa reunida frente al televisor. Bienvenidos a 5 Noches, bienvenidos a pasar una nueva noche con nosotros. Estén del otro lado, ya sea cenando, de sobremesa, quédense ahí porque tenemos temas muy interesantes para el día de hoy. Venimos hablando del embarazo adolescente, del fenómeno del embarazo adolescente, y ese tema lo vamos a tratar en el living. Pero además, en la mesa de tendencias, hoy temas realmente importantes y muy buenos para estar del otro lado y seguirlos, porque vamos a hablar de la tecnología puesta a disposición de las personas con autismo y vamos a descubrir un montón de cosas que pueden mejorar la calidad de vida, mejorar su educación y obviamente hacer un mejor pasar. Vamos a ver los anticipos, los adelantos del día y después abrimos el juego. Dale. Quédate para ver 5 Noches. Hablaremos de embarazo adolescente, un fenómeno que crece. En 5 Noches Tendencias, cómo la tecnología ayuda a niños con trastorno de espectro autista y todo sobre el marketing digital. Esto es 5 Noches, en vivo por Canal 10. 9 de la noche y 3 minutos, estamos aquí en vivo ya en nuestro living con 5 Noches, con nuestros invitados, con nuestros panelistas de cada noche. Venimos hablando desde el día lunes sobre el embarazo adolescente y decidimos tocarlo el tema no como una problemática, sino abordarlo como un fenómeno y desde distintas aristas, porque también se plantea el tema de problemática para quién. ¿Quién es el que está en problemas ante esto o quién considera el problema ante esto? Y lo vamos a charlar con nuestros especialistas en la noche de hoy. En primer lugar, la presento a María Teresa Bocio, es docente, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir. Buenas noches, ¿cómo va? Gracias por venir, muchísimas gracias. Y está también con nosotros la doctora Maricel Segovia, abogada del colectivo cordobés por los derechos de niños, niñas y jóvenes. Buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por venir. Gracias a usted. Lau Pantano, Manolo Lafuente, ¿cómo les va? ¿Qué ¿Cómo tal? andan? ¿Qué dice mi amigo Cayo? ¿Cómo le Bien, va? muy bien. Me alegro muchísimo. Excelente para arrancar. Vamos a ver cómo empezábamos el lunes a tratar este tema. ¿Qué decían nuestros invitados? Mirá. Esto pasó en 5 Noches. Sí es cierto que obviamente pensar un embarazo a los 14, 15 años, yo soy psicóloga, desde la perspectiva nuestra, implica poder pensar ciertas características del desarrollo de un adolescente, en donde uno podría pensar si ha llegado a una maternidad acompañada por su pareja, si está en condiciones de poder ejercer esa maternidad. Pero yo vuelvo a repetir que habría que pensar si nosotros lo vemos como un problema y si para los chicos y para los jóvenes hoy es un problema. Ahí estaba la primera aproximación al tema y así arrancábamos el día lunes. Vamos a ver el informe que preparó la producción para esta noche y luego lo charlamos aquí con todos nuestros invitados. Dale. En la Argentina, cerca de 3.000 niñas menores de 15 años fueron madres. 1 de cada 6 mujeres en la Argentina tiene su primer hijo a los 19 años. El 69% de esos embarazos no fueron planificados. Según estudios recientes, la mayoría de las adolescentes madres deja la escuela antes de la ocurrencia del embarazo. ¿A qué edad se inician sexualmente los adolescentes o comienzan a tener sus primeras relaciones sexuales? El promedio son 14, 15 años, ¿sí? Entre chicas y chicos hay una diferencia más o menos de un año. ¿Y cómo fue? Fue con mi novio. No hacía mucho que estaba saliendo. Y en mi casa, que se dio y bueno, no fue muy romántico igual que digamos. Las jóvenes más que acceden a mayores años de educación, que acceden a la universidad, hay 7 años de diferencia promedio en la edad al primer hijo con las mujeres jóvenes con menos años de educación. Es decir, las universitarias tienen otras posibilidades, otro menú de opciones. Y no es que necesariamente no quieran ser madres, en algunos casos no, pero en otros la maternidad forma parte de un proyecto global en el cual hay otros intereses, hay otros deseos, hay otras expectativas de desarrollo. En un momento a otro fue como que mi vida cambió rotundamente. Tener un hijo bonito, pero así no es. Sí. Hay mucha responsabilidad, igual que los pañales y todo eso. ¿A qué se deben estos números que a muchos llaman la atención? ¿Se puede prevenir esta realidad? ¿Qué pasa con la educación sexual?
Varias aristas del mismo tema, obviamente, y en esto de que los números no bajan, que es un fenómeno que sigue y que se mantiene, no ha crecido pero tampoco ha bajado, y hemos decidido no tomarlo como una problemática, porque en definitiva, ¿es una problemática el embarazo adolescente? Qué pregunta. Digo, porque el otro día, hablándolo también aquí en el living, surgió esto de ¿problema de quién? ¿Problemática para quién, en todo caso? Sí, yo creo que es difícil hacer apreciaciones generales, ¿no? Las edades tienen que ver, la situación de cada piba, su contexto familiar, pero sí me parece que hay distinto nivel de responsabilidades en eso. Por ejemplo, el tema de que haya tanta cantidad de niñas embarazadas con edades menores a los 15 años, me parece que habría que mirar el tema porque en muchos casos uno conoce que son consecuencias de algunos abusos sexuales infantiles. Y nos parece que ese tema es una responsabilidad que el Estado tiene que mirar, porque si no se apunta solamente a una cuestión de la niña, de su contexto familiar y nada más, ¿no? Claro. Por eso depende, me parece, dónde pongamos la mirada, si Claro. es un problema. Y también creo que sumado a esto, la falta de educación sexual, no solo tal vez en la familia, sino en los colegios, en las instituciones. Sin duda, sin duda. Que no se pueda aplicar la ley de educación sexual integral todavía en Córdoba es una falta y una falta de responsabilidad del Estado enorme. Esto justamente quería sobre la ley. ¿No se aplica plenamente o directamente no se aplica? Digamos, lo que uno conoce que se aplica a veces en la escuela, pero una forma como para cumplir, sin realmente un proceso planificado donde se trabaje con los chicos desde su autonomía, de su derecho a la expresión, a opinar y que realmente les sirva a los pibes, Claro. no solo para cumplir un tema en la currícula. Sí, ¿no? sí, hoy se habla de educación sexual y se habla en realidad de relaciones sexuales, como si fuese lo único que abarca la educación sexual, y creo que también en eso estamos fallando. Sí, yo siempre digo que siempre hubo educación sexual en las escuelas, siempre hubo. A nosotras nos enseñaban educación sexual, desde una perspectiva moralista, desde una perspectiva conservadora, ocultando información. Viendo la sexualidad como algo pecaminoso, y sobre todo las que íbamos a escuelas católicas, ¿no? Claro. Yo soy católica. Entonces esta cosa de, bueno, siempre poner, digamos, lo malo en la sexualidad y en la vivencia placentera de la sexualidad. El problema no es que los chicos tengan relaciones sexuales, el tema es que sepan cuidarse, sean responsables y que tengan la información para hacerlo. Y yo creo que ese es el gran desafío, digamos, de la educación sexual desde la primera infancia, que implica el cuidado sobre el cuerpo, el saber que otra persona no me puede tocar si yo no quiero que me toquen, el saber que si alguien me toca y no estoy de acuerdo, eso es peligroso, digamos, y tengo que decírselo a alguien, tengo que decírselo a un adulto. Claro. Y me parece que lo que sucede con la educación, con la implementación de la ley, hay instituciones que lo están haciendo, están trabajando en redes con el sistema de salud y otras que no lo están haciendo. Entonces hay como mucha disparidad y tiene que ver también con la posición de los docentes, el compromiso de los docentes, el compromiso político de los docentes para alargar esto. Por fuera de esto, por fuera de la ley de educación y demás, pensando puntualmente en el embarazo adolescente, en el que una niña queda embarazada producto de tal vez una relación irresponsable, si se quiere, con otro adolescente o con una persona medianamente de su misma edad en algunos casos, dejando de lado lo que es el tema de abuso, que ya también es otra problemática. ¿Falta información para decidir? ¿Falta información para, en realidad, saber qué es lo que está pasando, para ser más responsables? Yo creo que sí, falta información porque por ahí los circuitos donde está la información no se articulan. Los pibes no van a un centro de salud. Los jóvenes no van porque son sanos, porque tienen miedo, porque a veces van y les dicen, no, vení con tu mamá y tu papá, y si vos querés pedir un preservativo o una anticoncepción, seguramente no vas a ir con tu mamá y tu papá. Entonces la idea también es poder generar, digamos, que el Estado genere esta articulación entre educación, entre salud, hacer una perspectiva más integral para que realmente pueda acceder a la información y a los recursos, porque tenemos mucha política pública, a veces media suspendida, como el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, bueno, la ESI, que bueno, tienen que tomar empuje, digamos, y la única forma de tomar empuje es que los agentes del Estado, los que trabajamos en el Estado, docentes, equipos de salud, realmente implementemos la política. Claro. ¿Manolo? Yo creo que el gran tema es la hipocresía social. Porque, por un lado, habría que definir, o no sé, si el sexo es placer o si es reproducción. Para una sociedad orgánica debe ser que es reproducción. Entonces, yo soy inorgánico, claro, por la duda, en eso y en todas las otras cosas, porque lo orgánico se pudre además.
Y al mismo tiempo la gente que dice, mira, se embarazan para cobrar el subsidio, que son los que se oponen a la educación social en las escuelas. Así que una hipocresía pero galopante, que creo que es el kit de la cuestión, perdón por lo antiguo. El kit de la cuestión, así. ¿Lau? Sí, justamente apoyando un poco lo que dice la docente, pasa esto que en las escuelas muchas veces cuando justamente los docentes se comprometen y quieren ir a plantearlo y a hablarlo con sus chicos, muchas veces encuentran una resistencia o un cuestionamiento de parte de los padres. Entonces, a veces el docente, antes de transitar un momento como ese, que empiezan a juzgar, que los padres que qué le dijeron, que también se difunde a través de los grupos de WhatsApp, porque soy madre, porque también lo he visto, a veces evitan un problema. Porque hay padres que son extremadamente conservadores, e hipócritas algunos, y otros realmente que no, esto en mi casa lo hablo yo, no quiero que lo digan el chico. Entonces hay como una suerte de una multiplicidad de factores que hacen que muchas veces la escuela vaya siempre por detrás de lo que pasa en la realidad. Claro, cuando hablamos de la responsabilidad también hablamos de una responsabilidad en cuanto a ver, si se llevó un embarazo, hubo una irresponsabilidad en el hecho de no cuidarse tal vez, ¿no? De no usar ningún método profiláctico, si se quiere, o anticonceptivo. Ahora el tema es también que podría haber sido una enfermedad en lugar de un embarazo, y ahí también hace falta información. Sin duda. Esto que ella dice de los padres también es un tema, ¿no? que estamos como muy atrás en lo que plantean los derechos de la niñez y la juventud. Porque, digamos, por ejemplo, el Código Civil plantea que a partir de los 13 años cualquier joven puede ir a un centro de salud y pedir información anticonceptiva y recibir los métodos que considere. Pero bueno, sin embargo, a pesar que está escrito en la ley, esto que ella dice, por ahí las familias se oponen o los centros de salud no les abren las puertas, como decía recién la docente. Claro. Y en realidad los padres están para orientar a los hijos, pero también que esa orientación, que lo plantea claramente el Código Civil y la Ley de Infancia, sea acorde al desarrollo y la autonomía de los jóvenes. Claro. Y sobre eso creo que hay mucho que trabajar todavía. Bueno, qué bueno esto, ¿no? De la edad, a los 13 años, a partir de los 13 años, un joven puede acceder a un centro de salud en busca de información, en busca de algún método anticonceptivo, en busca de esa educación que tal vez no está recibiendo en otro lado. Y es algo que comúnmente no se sabe, digamos, en el común de la población no está instalado el tema y lo sabe, y creo que del otro lado debe haber tanto madres, padres o niños viéndolo diciendo, ah, mira vos, o sea, es algo, es un dato fundamental. Sí, y también pensar la educación sexual desde una perspectiva de riesgo, digamos, esto de, bueno, damos educación sexual para prevenir embarazo, para prevenir ITS, damos educación sexual porque también queremos romper estereotipos que tienen que ver con el género, con la maternidad obligatoria, o sea, esta idea de que, bueno, quedaste embarazada, sí o sí tenés que ser madre. ¿Por qué? Tenemos derecho a decidir, tenemos derecho, por ejemplo, también a interrumpir el embarazo, ¿sí? Decimos, no, pero el aborto es ilegal en Argentina. No, no es ilegal. Hay dos causales de legalidad del aborto, que una tiene que ver con la causal salud, y si entendemos la salud desde una perspectiva integral, bueno, un embarazo adolescente afecta a la salud mental, afecta a un proyecto de vida. Si esa niña, esa joven, digamos, no quiere llevar adelante su embarazo, ¿no? Entonces, la causal salud es una herramienta que también tienen que disponer, tienen que saber, digamos, los adolescentes, para poder decidir. Y romper con esta idea de que las mujeres sí o sí tenemos que ser madres. ¿Por qué tenemos que ser madres? Podemos decidir no ser madres, ¿no? Claro, porque en este caso el padre se puede borrar, ¿no? Obviamente, abortan con la boca. Claro, bueno, es lo que surgió el otro día también. Buenísimo. Claro, es lo que surgió el otro día también, ¿no? El hombre aborta en cualquier momento porque en cualquier momento puede decir, no es mío, no me hago cargo, me voy. Yo no fui, no estuve, claro, no soy. Y en eso no se habla tampoco. Digo, cuando hablamos de problemática de embarazo adolescente, por lo general lo hablamos apuntado a la niña señorita que quedó embarazada. No hablamos de que lo hicieron de a dos. Y hay otra cosa, que a veces se suele decir que la ley parte o empieza a partir de las costumbres. En este caso parece ser al revés, porque vos decías lo de la educación sexual, que está en la ley, pero que no se aplica del todo. Vos que se aplica sí, pero un criterio conservador. Y otras leyes que están, la de aborto, parece que no, sigue siendo malísima palabra. Hasta gobiernos aparentemente progresistas. Viste que es un tema que no se toca porque políticamente es complicado. Es complicado. De hecho, recién cuando vos decías, bueno, a ver, está la posibilidad de decidir, yo imagino que del otro lado mucha gente salta diciendo, y tampoco puedo, no es que no puedo entender, pero me genera el hecho de católicos por el derecho a decidir. O sea, estás en un lugar de riesgo, en la línea de riesgo para, ¿no? Y bueno, digamos, la Iglesia tiene un montón de perspectivas y somos disidencia.
Yo siempre digo que la Iglesia Católica es como el peronismo, hay de todo. Exactamente. Yo creo que el peronismo es superior a la Iglesia Católica en ese campo. Bien, en el próximo bloque vamos a repasar la encuesta que está a través de Twitter. La educación sexual es clave para prevenir embarazos en corta edad. Bueno, el 89% considera que sí, el 11% considera que no. Vamos a ver cómo se da esto y en el próximo bloque vamos a ver cómo siguen votando. Mientras tanto, te cuento que Cotreco te invita al ciclo de conferencias Uso Eficiente de los Recursos, organizada por Córdoba Responsable en la Feria del Libro. Esto será el viernes 22 a las 15 horas en la Sala 2 del Cabildo, donde el licenciado Eduardo Salonia nos habla sobre gestión eficiente de los recursos. Están invitados y los esperamos. Hacemos un corte y ya volvemos.